Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, en la clase de hoy hablaremos sobre el tipo de frenado que se le aplican a los motores eléctricos. Como bien sabemos, cuando nosotros detenemos la marcha de un motor, la inercia hace que el motor siga girando, ¿sí? Y más aún cuando la carga a arrastrar es importante. Por lo tanto, en muchos casos se necesitan realizar distintos tipos de frenado. Estos tipos de frenado que se utilizan hoy en día son frenado por inyección de corriente continua, frenado por contracorriente y frenado dinámico. El frenado por inyección de corriente continua consta justamente de un circuito rectificador, el cual le vamos a aplicar una corriente continua a la bobina como para detenerlo. Se puede aplicar a una o a más bobinas del motor eléctrico. Frenado por contracorriente sería aplicarle una inversión de marcha al motor. Es decir, el motor va a estar girando en un sentido y mediante un instante de tiempo, mediante un temporizador, le vamos a aplicar una contramarcha. De esa manera vamos a provocar que el motor intente frenarse. Y el frenado dinámico es que en el momento que detenemos al motor, lo obligamos a trabajar como si fuese un generador, le conectamos una carga y de esta manera la carga va a consumir la corriente que el motor va a empezar a producir. Bien, nosotros estudiaríamos en la clase de hoy lo que es el frenado por inyección de corriente continua, ¿sí? Acá tenemos en la diapositiva los componentes que vamos a necesitar para hacer justamente un frenado de continua. Van a ser dos contactores o relé, acá lo tenemos señalizado en la gráfica, un transformador, un puente rectificador y un temporizador. El tiempo de frenado no puede exceder de los 15 segundos como máximo, ¿sí? Los tiempos normales son entre 5, 10 y 15 segundos a más. ¿De qué va a depender este tiempo? Justamente de la carga que arrastra. Si la carga no es tan importante y en 5 segundos podemos llegar a frenarlo, cuanto menos tiempo de nivel de continuo le aplicamos al motor, mejor. Si no es alcanzable estos 5 segundos para detenerlo, bueno, podremos aplicarle entre 10 y 15 segundos como máximo, ¿sí? Este tipo de frenado podemos aplicárselo a cualquier circuito, sea un arranque directo, una inversión de marcha, un arranque estrella-triángulo, un arranque estrella-triángulo con inversión de marcha. En cualquier circuito electromecánico que querramos aplicarle a nivel de continua, vamos a tener que armar este circuito que tenemos acá. Nosotros lo hemos hecho en un circuito convencional de un arranque directo. Bien, vamos a ver cuál sería el cálculo para saber cuál es la corriente y cuál es la tensión que vamos a tener que aplicarle a este circuito para detener al motor. Lo primero que vamos a tener que saber es de la chapa característica del motor, es obtener cuál es el valor de la corriente, ¿sí? Esto es la corriente nominal, está especificada en la chapa característica y vamos a necesitar para el cálculo. Lo otro, tendríamos que medir la resistencia del bobinado del motor, o sea, con un multímetro en uno de los terminales medir cuál es la resistencia, ¿sí? Y luego calcular la tensión, ¿sí?, mediante la fórmula de la ley de Ohm. Es decir, que la fórmula va a decir que la tensión de frenado va a ser igual a la corriente nominal del motor, le vamos a aplicar un 25% más de corriente para el frenado, por eso lo multiplica por 1,25, por el valor de la resistencia de la bobina. O sea que acá tenemos un ejemplo. Los datos serían la corriente nominal 2,5 amperes pusimos, ¿sí?, y la resistencia del bobinado de 12 ohms. Por lo tanto, la tensión de frenado va a tener que ser de 37 volts. Es decir, que el transformador que nosotros vamos a tener que elegir para poder producir el frenado de este motor, acá tengo el motor simulado con 3 cargas, ¿sí?, conectado en triángulo, los dos relés, el de entrada y el de salida, mi transformador y el puente rectificador. O sea que este transformador tendrá que tener una entrada de 220 o 380, depende del caso, y una salida de 37 volts según cálculo, aproximadamente. Esa tensión, al aplicársela a una de las bobinas del motor, le estaría aplicando los 3 amperes que hemos dicho como ejemplo, 2,5 amperes por 1,25, que era el 25% más. Si ustedes se fijan en el circuito, en el puente rectificador, yo tengo una entrada del tensión de línea simulado en la patita salida 4 del transformador, entrando en la pata 1 puente rectificador,
salida 6 del transformador a pata 2 también es la entrada de línea, y por la pata 3 del puente rectificador tengo nivel de continua positivo y pata 4 nivel de continua negativo. Cuando se cierra el contactor, fíjense que la tensión positiva se la estoy aplicando a este extremo de esta bobina y la tensión negativa se la estoy conectando de el puente que se está formando entre el contacto 3 y 4, 1 y 2. Ahí se le aplicó nivel de continua a esta bobina y con eso es suficiente para producir la detención del motor. Bien, acá tenemos cuál sería el circuito de control y maniobra de un arranque directo, que ya en su caso se estudió, y lo que sería el circuito de potencia convencional, pero agregándole ahora lo que sería justamente el circuito de frenado. Y acá tenemos lo que se le agregaría como circuito de mando para producir el frenado. Vamos a analizarlo directamente sobre una simulación para que lo puedan ver mejor. Fíjense en que tenemos la entrada de alimentación, circuito seccionador con fusible, la protección del motor a relevo térmico, tenemos el pulsador de parada y acá ya se nos agrega algo nuevo. Fíjense que el pulsador de parada es un pulsador doble, ya que estoy teniendo 11-12 contacto normalmente cerrado, pero a la vez a ese 0 también se le agrega un contacto más que es 13-14, un contacto abierto. Por lo tanto, en el mismo momento que yo pulso el botón de parada, se va a abrir este circuito, pero se me va a cerrar este, produciendo de que circule la corriente por acá, pase por el contacto del temporizador 55-56, alimente la bobina, activa el temporizador durante un tiempo, conduce la corriente, pasa por el contacto KM1-11-12 que pertenece al contactor de línea, produciendo que KM2 y KM3 se energicen y se cierren. Sería KM2 y KM3. En este momento se le aplica la inyección de corriente continua al motor. Instantes después el temporizador va a abrirse el circuito, como dijimos, entre 5, 10 y 15 segundos. Por lo tanto, este contacto que pertenece al mismo temporizador se va a abrir y al abrirse va a dejar de circular corriente por acá. Por lo tanto, ambos contactores se abren e impide que siga circulando corriente. Lógicamente que cuando circula corriente continua no va a estar circulando la corriente alterna y viceversa. Cuando circula la corriente alterna no puede circular el nivel de corriente continua. Por eso tenemos el enclavamiento acá de KM2 y el enclavamiento acá de KM1. Bien, lo vamos a simular para que lo puedan ver. Cerramos lo que sería la llave. Vamos a darle al simulador, cerramos la llave, pulsamos el botón de marcha, y no anda. Vamos a verlo de nuevo, a ver. Ahí está, no sé por qué no había querido entrar. Bien, se conecta el contactor KM1, la lámpara de señalización, y vemos cómo se energiza mi motor eléctrico y funciona. En el momento que yo quiero producir la parada de marcha y el frenado de continua, en el momento que aprieto ese 0, fíjense en que se abrió un contacto, pero se cerró el otro, entra el temporizador, entran los dos contactos, le está aplicando continua a mi motor durante un tiempo, ¿sí? Se enclava por el contacto de KM2, o sea que utilizo un contacto auxiliar de KM2 abierto para cerrarse, y eso hace que se mantenga retenido el contactor KM2 y KM3. Instantes después se vuelve a detener el motor. Vamos a hacer de vuelta la simulación. Ahí tenemos el arranque convencional y está indicando como que está girando en un sentido. Cuando ahora lo detengo, volvemos a ver cómo entra lo que sería el temporizador, entra KM2 y KM3. Fíjense que ahora dice 0, como que le está aplicando 0 tensión de alterna, ¿sí? Pero sí hay un nivel de continua, y es lo que está produciendo el frenado. Bien, esto es todo por hoy. Será hasta el próximo video.